Echamos un vistazo sobre los mercados, aunque los valores de la soja se vienen comportando de mejor manera. La volatilidad es la tónica que imprime el mercado internacional de la oleaginosa. Al comienzo de las operaciones de la semana cotizaba en las primeras operaciones de Chicago en el entorno de $375 la tonelada. Las perspectivas a nivel predial no son nada halagüeñas, ya que hay informes que estiman bajas de entre 20 y 30% en los rendimientos actuales respecto a la zafra anterior. Según las noticias que proceden de distintos operadores, los cultivos de segunda están mostrando mejor calidad. Las pérdidas no solo incluyen las inundaciones, sino también las pérdidas de calidad y el trastorno que causaron los meses de sequía en los cultivos. Las cosechas van avanzando en la medida que el clima lo permite y hay una fuerte capacidad para levantar el grano. Hay un avance muy importante en las hojas de primera y en algunos casos ya se están levantando las hojas de segunda que están mucho mejor de calidad y de rendimiento, aseguró ante nuestra consulta Marcos Carrera, directivo de Monsanto. Lo que más señalan los técnicos es la gran diferencia de rendimientos según las zonas. Hay mucho daño de chacra, lo que afecta fuerte la calidad del grano, y los rendimientos no son los del año pasado, pero tampoco son tan horribles como se esperaba en un primer momento, aseguran los entendidos. En este ejercicio agrícola, a diferencia de años anteriores, el 70% del área plantada con la oleaginosa corresponde a sojas de primera, según datos de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias. Serían alrededor de 807.000 hectáreas con sojas de primera y unas 350.000 hectáreas con sojas de segunda. A nivel general, el área con la oleaginosa cayó 13%. En el norte, las cosechas están muy retrasadas a diferencia de años anteriores como consecuencia del exceso hídrico. A nivel país, como promedio general, se estaría por la mitad de la cosecha. Además de los daños y las pérdidas registradas en los cultivos del norte del país, también en Rocha y 33, hay cultivos dañados que no se podrán cosechar, con las consecuentes pérdidas para los productores en un año agrícola difícil. Según nuestras noticias, todavía cuesta estimar cuánto sería el rendimiento de equilibrio para la soja en este ejercicio agrícola, porque habrá que ver cuántos son finalmente los costos de secado, pero seguramente estarán muy cerca de los kilos promedio que hoy están mostrando las cosechas. Debe informarse que se están levantando sojas con 24 y 25% de humedad, cuando en general el promedio de humedad es de 14% y eso implica mayores costos de secado al recibir el grano en los hilos. Entre tanto, ya se piensa en los cultivos de invierno. Es así que Fucrea e Iña llevaron a cabo la ya tradicional jornada de cultivos de invierno en el Teatro 28 de Febrero de Mercedes. En la oportunidad, las presentaciones de los expositores estuvieron centradas en las claves para elegir alternativas viables en la inminente campaña invernal. El ingeniero agrónomo Sebastián Masili hizo un análisis de información de chacras y su presentación se basó en una mirada a la eficiencia de uso de nutrientes en el trigo. Sí, desde 2007 que Fucrea está trabajando en juntar bases de datos y desde el 2009 muy fuerte. Eso nos genera una base de datos de rendimientos, de manejos asociados que nos permite año a año ir viendo o por lo menos estudiando cuáles son las mejores alternativas que maximizan el rendimiento o el margen de cultivo en la medida que tenemos documentado el manejo que se hizo en cada lugar y en cada zona del país. En general, ¿qué se puede extraer de esa información y cuál es la base que se le da al productor para tomar decisiones? Bueno, en primer lugar, si vemos la zafra pasada, fue una zafra de rendimiento excepcionales, explicados básicamente por una muy buena condición en el periodo crítico, ¿saben? En el espigazol en adelante. Eso determinó los altos rendimientos, a pesar del mal comienzo de muchos cultivos. Y mirando más general, a ver cuáles son los determinantes en los distintos años de rendimiento, salta de forma clara de las zonas, un efecto zona muy grande que está marcado en las chacras, un efecto zafra. Y después manejo de nitrógeno y manejo de nutrientes son otros los factores muy determinantes del rendimiento. Bueno, en ese aspecto que estuvimos mostrando algunos datos que usando los coeficientes técnicos de a partir de cuándo hay no respuesta para el manejo de fósforo y potasio, es posible hacer un uso eficiente de nutrientes, agregar cuando hace falta y estar seguro que no tenemos respuesta cuando los niveles están por encima de los críticos. La agricultura es muy dinámica y en Uruguay particularmente hay mucha diversidad de ambientes, ¿verdad? Seguramente no hay una receta única, sino que también hay que tener en cuenta
las particularidades de cada ambiente para tomar la decisión. Sobre ese concepto, ¿qué se le puede decir al productor? Bueno, eso más que claro, tenemos variabilidad muy grande entre zonas y intrazona, eso se lo muestran los datos. Lo que sí que los coeficientes técnicos, como niveles críticos para aplicar o no aplicar fertilizantes, ese tipo de decisiones más macro, funcionan en la mayoría de los suelos. O sea, lo que tenemos que aplicar es mucha agronomía en cada una de las situaciones o unidades de manejo que tengamos para maximizar la eficiencia de uso de los nutrientes en una zafra que, como se vio más adelante en los datos, es extremadamente complicada, de márgenes muy chicos. Entonces, bueno, cada unidad de nutriente que gastemos, que se aplique donde se necesite, que se use de la manera más eficientemente posible. ¿Qué porcentaje de participación tiene allí en la decisión la elección de una buena variedad para ese ambiente? Bueno, en general, mirando la base no podemos decir eso, porque en realidad todos los años hay 2 o 3 variedades que representan casi toda la base de datos y esas van cambiando a lo largo del tiempo. O sea, lo que sí es bastante claro que para las variedades de alto potencial, que son muchas, hay un rango de fecha de siembra óptimo, o sea que todos los años entre el 20 de mayo y el 10 de junio se maximizan los rendimientos. Y esos rendimientos se acercan mucho más a ese máximo a la medida que se corrige fósforo adecuadamente, potasio cuando por encima de los niveles críticos y especialmente cuando se agregan cantidades importantes de nitrógeno. Básicamente porque los suelos tienen muchos años de agricultura, el aporte que están haciendo de nitrógeno es relativamente bajo. Entonces, el ingreso de energía a través de nitrógeno es importante, un costo importante, pero mostramos que la respuesta en kilos de grano por kilo de unidad de nitrógeno agregada es comercialmente viable en todo el rango de respuestas.